El aire en el salón de casa olía a una mezcla imposible de lirios a punto de marchitarse y cera de vela barata. Un aroma dulzón y pesado, el perfume oficial del duelo, que se pegaba a la ropa y al fondo de la garganta. Miraba el rostro de mi padre Ricardo, en el ataúd abierto, y no sentía nada más que un frío extraño, una distancia insalvable. Parecía una figura de cera mal hecha, una imitación burda del hombre que había dominado nuestras vidas con su voz de trueno y su voluntad de hierro. Los murmullos de los asistentes eran un zumbido monótono, una banda sonora de pésames ensayados y consuelos vacíos. Tíos lejanos, socios de la empresa, vecinos que apenas nos saludaban en el ascensor, todos desfilaban con sus caras de circunstancias, apretando la mano de mi madre Elena, que sostenía su papel de viuda digna con una entereza que me helaba la sangre. Yo a su lado asentía y daba las gracias, un autómata programado para la cortesía en medio de la tragedia. Pero mis ojos no dejaban de buscar a mi hermano. Marcos estaba en el rincón más alejado, junto a la ventana que daba al jardín oscuro, dándole la espalda a la escena principal. No hablaba con nadie. Su cuerpo era un nudo de tensión, la mandíbula apretada y la mirada perdida en la negrura de la noche. Sabía que no estaba llorando. Marcos no lloraba desde que éramos niños. Lo que bullía dentro de él era algo mucho más antiguo y peligroso que la pena. Y yo sabía que esa calma tensa, esa quietud de depredador al acecho, no podía durar. Era la quietud que precede al terremoto. Un viejo socio de mi padre, don Anselmo, se acercó a nosotros con paso lento. Puso una mano temblorosa en el hombro de mi madre. Elena querida, qué terrible pérdida. Ricardo era un hombre de una pieza, un pilar para todos. Dejó un gran legado sin duda. Estará orgulloso de cómo sus hijos lo continúan. La frase, cargada de buena intención, fue la chispa que incendió la pólvora. La voz de Marcos cortó el aire como un latigazo. «Legado, ¿qué sabrá usted del legado de mi padre?» Todos los murmullos cesaron de golpe. Las cabezas se giraron hacia él, como un campo de girasoles siguiendo un sol oscuro y furioso. La mesa quedó en silencio. Un silencio denso, palpable, que se podía cortar con un cuchillo. Marcos avanzó hacia el centro del salón, sus pasos resonando en la madera del suelo. Se detuvo junto al féretro, pero no miró a nuestro padre. Nos miró a mi madre y a mí, con los ojos inyectados en sangre, desbordados por una rabia que llevaba años contenida. Se acabó la función. Se acabaron las mentiras y las caras largas. Basta ya de tanta hipocresía. Mi madre se puso en pie de un salto, su rostro pálido transformado por el pánico y la vergüenza. Marcos, por favor, ¿qué haces? Ten un poco de respeto. Su voz fue un susurro siseante, desesperado intentando contener lo incontenible. Pero era demasiado tarde. La bestia estaba suelta. Él soltó una carcajada seca, desprovista de cualquier alegría, un sonido horrible que rebotó en las paredes del salón abarrotado. ¿Respeto? El respeto que él nunca me tuvo a mí. O el respeto que vosotros le tenéis a su dinero. Incluso antes de que esté bajo tierra. Cada palabra era un dardo envenenado. Sentí las miradas de todos los presentes clavadas en nosotros, disfrutando del espectáculo. La tragedia familiar, el mejor de los entretenimientos. Intenté intervenir, mantener un mínimo de cordura. Marcos, este no es el momento ni el lugar. Hablaremos de lo que sea mañana, en privado. Mi voz sonaba débil, patética, incluso para mis propios oídos. Él ni siquiera me miró. Su atención estaba fija en un punto intermedio entre el ataúd y el resto del mundo. No, Javier, el momento es ahora, para que todo el mundo sepa la clase de familia que sois. Se giró y señaló el féretro con un dedo acusador. Este hombre me lo debía todo. Todo. Y voy a reclamar lo que es mío. La empresa, la casa, cada maldito céntimo de su fortuna. Me pertenece. El grito resonó con una convicción tan absoluta que por un instante pareció casi lógico. Se me secó la boca. El escándalo era mayúsculo. La gente empezó a cuchichear, a removerse incómoda. Don Anselmo se había retirado discretamente, y otros empezaron a seguir su ejemplo, buscando la puerta como si el aire se hubiera vuelto tóxico. Y en cierto modo, así era. Mi madre, superada por la humillación, le agarró del brazo. «Cállate, estás montando un numerito vergonzoso, has perdido el juicio». Él se zafó de su agarre con brusquedad. «Al contrario, mamá, es la primera vez en mi vida que estoy completamente cuerdo, y quiero lo que me corresponde por derecho». ¿Por derecho?, salté yo, incapaz de contenerme más. La rabia empezó a subir por mi garganta quemando. ¿Qué derecho? El testamento es claro, Marcos. Papá lo dejó todo repartido a partes iguales. Lo sabes perfectamente. Marcos se volvió hacia mí, y por primera vez esa noche su mirada se encontró con la mía. Había un brillo de triunfo en sus ojos, una superioridad cruel que me desarmó.
El testamento es papel mojado, hermanito. Hay deudas que no se escriben ante notario. Hay secretos que valen más que cualquier herencia. La palabra secretos quedó flotando en el aire viciado del salón. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿De qué demonios estaba hablando? Nuestro padre era un hombre duro, exigente, a veces incluso cruel en su forma de tratarnos, pero su vida siempre nos había parecido un libro abierto. Un libro aburrido, lleno de cifras, contratos y disciplina. Mi tío Carlos, el hermano de mi padre que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a nosotros. Era un hombre callado, siempre a la sombra de Ricardo, pero su mirada era afilada. Marcos, hijo, ya basta. Llevad esta conversación a otra parte. Ahora. Su voz, aunque baja, tenía un filo de autoridad que nos sorprendió a todos. Mi madre asintió frenéticamente, agradecida por la intervención. Al despacho. Ahora mismo. Y vosotros, dijo dirigiéndose a los pocos curiosos que quedaban. Os agradecemos que nos hayáis acompañado. Creo que la familia necesita un momento a solas. La despedida fue torpe y forzada, pero efectiva. En menos de un minuto, el salón se vació, dejándonos a los 4 solos con el muerto. El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. Estaba lleno de acusaciones no dichas y de preguntas que nadie se atrevía a formular. Seguimos a mi madre hacia el despacho de mi padre, un santuario de cuero oscuro, madera de roble y olor a tabaco rancio que siempre me había intimidado. Era el centro de poder desde el que Ricardo había gobernado su pequeño imperio, y por extensión, nuestras vidas. Nada más cerrar la puerta, mi madre se encaró con Marcos. Su máscara de viuda digna se había hecho añicos, revelando un rostro surcado por la furia. ¿Se puede saber qué pretendes? Humillarnos delante de todo el mundo. Arrastrar el apellido de tu padre por el fango el día de su velatorio. El apellido de mi padre ya estaba manchado de fango, mamá. Vosotros simplemente erais demasiado buenos fingiendo que no lo olíais, replicó él, con un desprecio que me revolvió el estómago. Se paseó por la habitación, tocando los objetos del escritorio de nuestro padre con una familiaridad desafiante. El cortapapeles de plata, la pluma con sus iniciales, el pesado pisapapeles de mármol. Deja de hablar con acertijos, Marcos, le espeté cruzándome de brazos. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. ¿Qué es ese supuesto secreto que te da derecho a todo? ¿Te lo has inventado para justificar tu codicia? La palabra codicia pareció divertirle. ¿Codicia, Javier? Tú siempre tan recto, tan predecible. ¿Crees que esto es solo por el dinero, verdad? Se detuvo frente a mí, su rostro a escasos centímetros del mío. Podía oler el alcohol en su aliento. El dinero es solo una parte. Es la compensación. La justicia. ¿Justicia por qué? Insistí, mi paciencia agotándose por momentos. La atmósfera en el despacho era irrespirable, cargada de la tensión acumulada de décadas. Cada objeto parecía un testigo mudo de antiguas disputas y resentimientos. Marcos desvió la mirada hacia nuestra madre, que se había derrumbado en uno de los sillones de cuero con la cara entre las manos. Pregúntale a ella. Pregúntale por qué nuestro perfecto padre me lo debía todo. Pregúntale qué pasó realmente en la finca de Segovia hace 30 años. La finca de Segovia. El nombre me sonó vagamente familiar. Era una propiedad que mi padre había vendido cuando nosotros éramos muy pequeños. Apenas la recordaba, solo imágenes borrosas de un campo seco y un caserón en ruinas. ¿Qué podía haber pasado allí que tuviera alguna relevancia ahora? Miré a mi madre, estaba temblando, levantó la cabeza y su mirada era de puro terror. No le hagas caso, Javier, está borracho, no sabe lo que dice. Siempre ha estado celoso de ti, siempre ha sentido que su padre no le quería lo suficiente. No te atrevas a usar eso contra mí, gritó Marcos golpeando el escritorio con el puño. El pisapapeles de mármol saltó y rodó por el suelo con un ruido sordo. No te atrevas a convertir esto en uno de mis berrinches. Sabes perfectamente de lo que hablo. Lo sabes tú y lo sabe él, dijo, señalando con la cabeza a nuestro tío Carlos, que seguía apoyado en el marco de la puerta, observando la escena con una expresión indescifrable. Tío Carlos suspiró, un sonido largo y cansado. Marcos, estás abriendo una caja de Pandora. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. ¿Enterradas? ¿Como a él? Espetó mi hermano, con una crueldad heladora. No. Ya he callado demasiado tiempo. He vivido toda mi vida a la sombra de Javier, el hijo perfecto, mientras yo era el problemático, la oveja negra. Pero ahora sé por qué. Y ahora vais a pagar por ello. Se me heló la sangre. Esto iba mucho más allá de una simple disputa por la herencia.
Había algo oscuro y retorcido en el fondo de todo aquello, algo que yo desconocía por completo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, como si toda la historia de mi familia, la que yo creía conocer, fuera una elaborada mentira. No voy a discutir más con vosotros, dijo Marcos dirigiéndose hacia la puerta. He venido a dejar las cosas claras. Quiero que mi abogado reciba una propuesta vuestra en menos de una semana, una propuesta que contemple la totalidad de los bienes. Si no, no solo iré a juicio. Contaré toda la verdad, y créeme mamá, no te gustará que el mundo sepa lo que escondía tu marido. Mi madre sollozó, un sonido ahogado y roto. No puedes hacernos esto, Marcos, somos tu familia. Él se detuvo en el umbral y se giró. Su rostro por un instante pareció vulnerable, casi infantil. Vosotros dejasteis de ser mi familia hace mucho tiempo. Aquel día, en Segovia. Y con esas palabras enigmáticas, se marchó, cerrando la puerta tras de sí, y dejándonos sumidos en un silencio devastador. Me quedé paralizado, intentando procesar la avalancha de información, las acusaciones, el veneno. Miré a mi madre, esperando una explicación, una negación, algo. Pero ella solo lloraba en silencio. Luego miré a mi tío Carlos, cuyo rostro era una máscara de preocupación y resignación. Él sabía algo. Ambos lo sabían. Tío, ¿de qué está hablando? ¿Qué pasó en Segovia? Le pregunté, mi voz apenas un susurro. Carlos negó con la cabeza lentamente. No me corresponde a mí decirlo, Javier. Hay secretos que pertenecen a los padres y a los hijos. Tu padre tomó sus decisiones, y ahora todos tenéis que vivir con ellas. Evitó mi mirada, como si temiera que pudiera leer la verdad en sus ojos. Me sentí completamente solo, un extraño en mi propia casa, rodeado de gente que compartía mi sangre, pero no sus secretos. La rabia inicial hacia Marcos se estaba transformando en una confusión angustiosa. Era posible que mi hermano tuviera razón. Que nuestro padre, el hombre que nos había enseñado a valorar la honestidad y el trabajo duro por encima de todo, tuviera una cara oculta tan oscura. La noche se hizo eterna, mi madre se retiró a su habitación sin decir una palabra más, y mi tío se fue poco después, dejándome solo en el despacho. El olor a tabaco y cuero me asfixiaba. Me senté en la silla de mi padre, la misma desde la que había dictado sentencias inapelables durante toda mi vida. Era la primera vez que lo hacía. El cuero estaba frío y gastado. Mi mente era un torbellino. Segovia, un secreto, una deuda. Las palabras de Marcos se repetían en mi cabeza como un eco macabro. Necesitaba respuestas. No podía vivir con esa incertidumbre, con la sospecha de que todo lo que creía sólido y real era una farsa. De forma casi inconsciente, mis dedos empezaron a recorrer la superficie del escritorio. Un gesto nervioso, una búsqueda sin propósito. Pasé la mano por los cajones, todos cerrados con llave como siempre. Mi padre era un hombre celoso de su intimidad, de sus dominios. Pero entonces, al pasar la mano por debajo del tablero, en la parte frontal, mis dedos tropezaron con algo. Me agaché para mirar. Había una pequeña cinta adhesiva, casi invisible en la oscuridad de la madera. Tiré de ella con cuidado. Pegada a la cinta había una llave diminuta, de latón, con un diseño antiguo y elaborado. No era la llave de ninguno de los cajones principales. Era diferente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré a mi alrededor, por toda la habitación, buscando la cerradura que correspondiera a esa llave. Mis ojos se posaron en la estantería más alta, llena de libros de contabilidad y tomos de derecho mercantil. Detrás de una fila de libros, casi oculta, había una pequeña caja de madera incrustada, del mismo color que la estantería. Nunca me había fijado en ella. Con el pulso acelerado, subí a una de las sillas para alcanzarla. La caja era pesada, de madera noble, sin ninguna inscripción, pero en su frontal, había una pequeña cerradura ornamentada, del mismo color y estilo que la llave que tenía en la mano. Encajaba. En ese preciso instante la puerta del despacho se abrió. Mi madre estaba allí, en el umbral, con el rostro desencajado por el pánico. Sus ojos no me miraban a mí, sino a la caja que sostenía en mis manos. Su voz, cuando habló, fue un temblor ahogado, un ruego cargado de un miedo que jamás le había visto. Javier, no abras eso, por lo que más quieras, hijo, deja esa caja donde estaba. No era una orden. Era la súplica de alguien que ve el abismo a punto de abrirse a sus pies, y en su terror, comprendí que lo que sea que hubiera dentro, tenía el poder de destruirnos para siempre. La voz de mi madre era un hilo frágil a punto de romperse. Su ruego, cargado de un pánico ancestral, me golpeó con más fuerza que una bofetada. Sostuve la caja de madera en mis manos, sintiendo su peso, su densidad, como si contuviera no solo papeles, sino años de silencio y mentiras.
El aire en el despacho se había vuelto denso, casi sólido, y cada segundo que pasaba con su mirada clavada en mí era una tortura. Javier, te lo suplico, repitió, dando un paso vacilante hacia mí. Guarda eso. Hay cosas que no necesitan ser removidas. Tu padre quería protegeros. Su argumento era tan débil, tan transparente, que casi me provocó una risa amarga. ¿Proteger a quién? ¿Y de qué? La explosión de Marcos en el velatorio ya había demostrado que cualquier protección que hubiera existido se había hecho añicos. Negué lentamente con la cabeza, mis ojos sin apartarse de los suyos. No, mamá. Se acabó el proteger, el callar, el fingir que somos una familia normal. Marcos nos ha declarado la guerra, y lo ha hecho por algo que tú y el tío Carlos conocéis. Y yo me niego a luchar en una guerra a ciegas. Mi voz sonaba más dura de lo que pretendía, forjada en la confusión y en una rabia que empezaba a bullir en mi interior. El miedo en su rostro dio paso a la indignación, un mecanismo de defensa que conocía muy bien. No te atrevas a hablarme en ese tono, soy tu madre. He sacrificado toda mi vida por esta familia, por vuestro padre. Y ahora es el momento de que me digas por qué, la interrumpí, mi paciencia evaporándose. Si no lo haces tú, encontraré la manera de averiguarlo. Pero te juro que no voy a seguir viviendo en esta farsa. Con un gesto deliberado, casi desafiante, introduje la pequeña llave de latón en la cerradura. El mecanismo, reseco por el desuso, protestó con un chirrido metálico que pareció resonar en todo el silencio de la casa. Mi madre ahogó un sollozo, llevándose una mano a la boca. No intentó detenerme. Quizás sabía que era inútil, o quizás, una parte de ella estaba tan cansada de guardar el secreto como yo de desconocerlo. Levanté la tapa. El interior olía a polvo y a tiempo estancado. No había fajos de billetes, ni escrituras comprometedoras, ni nada que a simple vista explicara una disputa por una fortuna. Lo que encontré dentro era mucho más personal, mucho más desconcertante. Era un pequeño archivo de una vida que no reconocía. Había un fajo de fotografías antiguas, atadas con una cinta de seda descolorida. Las desaté con cuidado, eran todas de un niño de unos 4 o 5 años, de pelo muy oscuro y ojos serios, que jugaba en un paisaje árido que identifiqué vagamente como la finca de Segovia. No era Marcos. No era yo. Era un completo desconocido. En una de las fotos, mi padre estaba agachado junto a él, con una mano en su hombro. La expresión de mi padre no era la que yo conocía. No había dureza ni exigencia, sino una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Debajo de las fotos había un diario. Un pequeño cuaderno de cuero gastado, con las páginas amarillentas y quebradizas. Lo abrí por una página al azar. La caligrafía era la de mi padre, apresurada, nerviosa, casi ilegible en algunos tramos. No eran anotaciones de negocios. Eran frases sueltas, cargadas de angustia. No puedo seguir así. Elena sospecha. Le debo una vida y no sé cómo pagársela. Y una frase que me heló la sangre. El accidente lo ha cambiado todo. Ahora no hay vuelta atrás. Mi madre observaba cada uno de mis movimientos, su cuerpo temblando como una hoja. ¿Quién es este niño, mamá?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Levanté una de las fotografías para que la viera. Ella desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a la imagen. Eso no importa. Es el pasado. Un error que tu padre intentó enmendar. Un error, repetí, sintiendo un nudo en la garganta. Un niño es un error. ¿Y qué accidente? ¿De qué accidente habla en este diario? Le lancé las preguntas como piedras, pero ella se había encerrado en sí misma, construyendo un muro de silencio a su alrededor. Se limitaba a negar con la cabeza, susurrando frases incoherentes sobre el deber y el honor familiar. Lo último que había en la caja era un sobre oficial, con el sello de un bufete de abogados de Segovia. Dentro, un único documento. Era un acuerdo privado de compraventa de la finca, fechado 30 años atrás. Pero lo extraño era el precio. Era una cantidad simbólica, ridículamente baja para una propiedad de ese tamaño. Y junto a la firma de mi padre, había otra firma, la del vendedor, un tal Ismael Soto. Y al lado, una cláusula manuscrita, casi una nota al margen, que decía: el comprador asume la total responsabilidad por el bienestar y futuro del menor Daniel Soto. Daniel Soto. El niño de las fotos. La rabia se mezcló con una pena profunda y confusa. Mi padre, el pilar de la moralidad. El hombre que me había enseñado que una firma era más sagrada que la sangre, había comprado una propiedad a precio de saldo, a cambio de la tutela de un niño. ¿Y dónde estaba ese niño ahora? ¿Qué había sido de él? Sabía que no obtendría más respuestas de mi madre esa noche. Estaba rota. El secreto, al salir a la luz, la había vaciado por dentro. La dejé en el despacho,
llorando en silencio en el sillón de mi padre, y subí a mi habitación con la caja. La noche fue un infierno. No pegué ojo, leyendo y releyendo las angustiadas palabras de mi padre en el diario, mirando el rostro serio del niño de las fotos, intentando encajar las piezas de un puzzle monstruoso. A la mañana siguiente tomé una decisión. Si mi madre no hablaba, quizás mi tío Carlos lo haría. Él había estado allí en el velatorio, y su reacción a las palabras de Marcos no había sido de sorpresa, sino de una resignación cansada. Él sabía. Tenía que saber. Lo encontré en su pequeño taller de restauración de muebles, un lugar que olía a madera, barniz y paciencia. Siempre me había gustado ese sitio. Era el polo opuesto al imperio de cifras y contratos de mi padre. Tío Carlos era un hombre de manos callosas y alma tranquila, siempre eclipsado por la arrolladora personalidad de su hermano mayor. Le mostré el contenido de la caja sin decir una palabra. Él dejó las herramientas sobre el banco de trabajo y observó las fotos y el diario con una tristeza infinita. Suspiró, un sonido que pareció arrastrar el peso de 30 años. Sabía que este día llegaría. Tu padre construyó un dique para contener un océano, pero siempre hay una grieta. Necesito que me lo cuentes todo, tío. Desde el principio, le exigí, intentando mantener la calma. Marcos quiere destruirnos y necesito saber por qué. ¿Quién es Daniel Soto? Mi tío se frotó los ojos cansados. Daniel era el hijo de Ismael, el capataz de la finca de Segovia cuando tu padre la compró. Ricardo no compró la finca, en realidad. Fue un acuerdo, complicado. Ismael estaba ahogado por las deudas, a punto de perderlo todo. Tu padre le ofreció una salida. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Una salida que consistía en quedarse con su hijo, completé yo, con amargura. Carlos asintió lentamente. No fue tan simple, la mujer de Ismael había muerto. Él estaba solo, enfermo, sin recursos. Vio en tu padre una oportunidad para que su hijo tuviera un futuro que él no podía darle. Ricardo y tu madre. Por aquel entonces teníais problemas para concebir. Llevabais años intentándolo. La revelación me dejó sin aliento. ¿Mis padres habían pensado en adoptar a ese niño? Era esa la historia. Pero no tenía sentido. Poco después nací yo, y luego Marcos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo adoptaron? La expresión de mi tío se ensombreció. Se apoyó en el banco de trabajo, como si de repente le flaquearan las fuerzas. Aquí es donde la historia se vuelve oscura, Javier. Ricardo se encariñó con el niño, de verdad. Lo veía como el hijo que no podía tener. Pero tu madre, Elena, nunca lo aceptó. Lo veía como el hijo de otro, una prueba viviente de su fracaso, como ella lo llamaba. La tensión en la casa era insoportable. Continuó, su voz bajando de tono, como si temiera que las paredes pudieran oírle. Un día, hubo un accidente en la finca. Una de las viejas máquinas agrícolas. Daniel estaba jugando donde no debía, y tu padre estaba con él. El niño resultó gravemente herido, perdió una pierna. Se me encogió el corazón. El niño de las fotos, el de la mirada seria, mutilado. Tu padre se hundió en la culpa, se sentía responsable, y tu madre aprovechó la situación. Le convenció de que el niño era una fuente de desgracias, que su presencia en la familia estaba maldita. Le presionó para que lo enviara a un internado en el extranjero, uno muy caro, en Suiza. Le prometió que se ocuparía de todos sus gastos de por vida, pero a cambio, no volvería a verlo. Ismael, su padre biológico, había muerto de un infarto poco antes, así que el niño estaba completamente solo. Sentí náuseas. Mi padre, el hombre que predicaba sobre la responsabilidad, había apartado de su vida a un niño herido y huérfano por la presión de mi madre. Había comprado su silencio y su conciencia con dinero. ¿Y Marcos? ¿Qué tiene que ver Marcos en todo esto?, pregunté, aunque una terrible sospecha empezaba a formarse en mi mente. Marcos lo descubrió, dijo mi tío en un susurro. Hace unos años, revisando papeles viejos de la empresa, encontró los extractos de los pagos al internado suizo. Eran enormes. Empezó a tirar del hilo, a hacer preguntas. Viajó, investigó y lo encontró. Encontró a Daniel. Hizo una pausa dramática, y supe que lo que venía a continuación era el corazón de la tormenta. Y descubrió algo más. Algo que tu padre le confesó a Marcos en una discusión terrible hace un año, poco antes de empezar a enfermar. Algo que ni yo mismo sabía hasta entonces. Mi tío me miró fijamente, y en sus ojos vi el reflejo del secreto que lo había aplastado durante décadas. El accidente no fue un accidente, Javier. Daniel no estaba jugando solo, estaba jugando con otro niño.
Un niño un poco mayor que él, que acababa de llegar a la finca ese mismo fin de semana. Un niño celoso de la atención que su padre le prestaba al recién llegado. El mundo pareció detenerse. Las piezas encajaron con un chasquido brutal y espantoso. Marcos, musité, la palabra rasgándome la garganta. Marcos estaba allí. Él causó el accidente. Mi tío Carlos asintió, con el rostro desencajado. Tu padre lo vio todo, y para proteger a su propio hijo, a Marcos, de las consecuencias legales y del escándalo, inventó la historia del accidente fortuito. Sacrificó a Daniel para salvar a Marcos. Le compró una vida de lujos y silencio en el exilio, pero el precio fue la verdad. Y esa es la deuda que Marcos reclama. No reclama el dinero de tu padre. Reclama el pago por una vida de culpa, por un secreto que le ha carcomido por dentro, y que nuestro padre le obligó a guardar. Me quedé paralizado, intentando asimilar la monstruosidad de la revelación. Mi hermano no era un monstruo codicioso. Era un niño que cometió un error terrible, y mi padre, en su afán por protegerlo, lo había condenado a una prisión de silencio y culpa, convirtiendo a la víctima, Daniel, en un fantasma pagado con dinero sucio. La herencia no era una cuestión de avaricia, era una cuestión de una justicia retorcida y desesperada. Armado con esa verdad terrible y fragmentada, sentí una extraña mezcla de horror y compasión por mi hermano. Tenía que hablar con él, no para enfrentarme, sino para entender. Para, quizás, empezar a sanar una herida que llevaba 30 años supurando. Fui a su apartamento esa misma tarde, un lugar moderno y frío, tan impersonal como la vida que se había construido. Cuando me abrió la puerta, su expresión no fue de sorpresa, sino de una fría expectación. Tardabas en venir, hermanito, ya has terminado tu trabajo de detective. Su tono era burlón, pero vi un atisbo de algo más en sus ojos, una vulnerabilidad que se esforzaba por ocultar. Lo sé todo, Marcos, lo del accidente. Lo de Daniel, dije, mi voz sonando extraña en la quietud del apartamento. Tío Carlos me lo ha contado. Tenemos que hablar, tenemos que arreglar esto. Por un instante, creí ver una fisura en su armadura. Una duda. Una sombra de aquel niño asustado de la finca. Pero la expresión se desvaneció tan rápido como había aparecido, reemplazada por una sonrisa gélida y triunfante. Llegas tarde, Javier, siempre un paso por detrás. Se hizo a un lado, dejándome ver el interior de su salón, y entonces mi mundo se vino abajo por segunda vez en 24 horas. Sentado en el sofá, revisando una pila de documentos con mi hermano, no estaba un abogado desconocido. Estaba Mateo, el abogado de mi padre. El hombre que había gestionado los asuntos de nuestra familia durante 40 años. El hombre que me había enseñado a montar en bicicleta. El hombre en quien yo confiaba ciegamente. Me miró, pero apartó la vista al instante, incapaz de sostener mi mirada. La traición fue un golpe físico, me dejó sin aire. «Mateo, ¿qué haces aquí?», logré preguntar, con la voz rota. Fue Marcos quien respondió, saboreando cada palabra. «Mateo está aquí, porque es un hombre de ley, y la ley está de mi parte. Mientras tú buscabas respuestas sentimentales en viejas cajas polvorientas, nosotros hemos estado reuniendo pruebas de verdad». Mateo finalmente levantó la vista, su rostro una máscara de falsa profesionalidad y remordimiento. «Javier, lo siento. Mi lealtad es para con el patrimonio de tu padre y la verdad. Y Marcos tiene un documento que lo cambia todo. Un documento que invalida el testamento y cualquier otra cosa». Mi hermano se acercó a la mesa, cogió un papel y me lo tendió. Su sonrisa era la de un hombre que acaba de ganar la guerra. «Léelo, Javier. Y luego dime quién tiene derecho a qué». Lo cogí con manos temblorosas. No era un acuerdo, ni un contrato. Era un certificado de nacimiento oficial, expedido en un pequeño pueblo de Segovia. Mis ojos recorrieron las casillas, buscando la confirmación de la historia que ya conocía. Nombre del padre, Ricardo Álvarez. Nombre de la madre. Mi respiración se detuvo. El nombre de la madre no era el de la difunta esposa de Ismael Soto. Era el de una mujer que no conocía. Y entonces, leí la casilla más importante, el nombre del niño. La tinta negra, oficial e indiscutible, no deletreaba Daniel Soto. El nombre que figuraba en el certificado de nacimiento, el hijo biológico de mi padre, nacido en Segovia hacía 35 años, era otro. Era Marcos Álvarez. El papel en mis manos no pesaba, pero sentía como si me estuviera aplastando el pecho, robándome el aire. Mis ojos saltaban del nombre de mi padre, Ricardo Álvarez, al de mi hermano, Marcos Álvarez, y luego a la casilla de la madre, a ese nombre desconocido, ajeno, que dinamitaba los cimientos de mi existencia.
El mundo se inclinó sobre su eje, y por un instante creí que iba a desplomarme allí mismo, en el aséptico salón de mi hermano. Levanté la vista, buscando una negación, una explicación lógica. La encontré en la sonrisa torcida de Marcos, una mueca de triunfo que le afeaba el rostro. A su lado, Mateo, el hombre que me había regalado mi primer maletín de ejecutivo, evitaba mi mirada con una cobardía que me revolvió las entrañas. La traición no era solo de mi hermano, era una conspiración familiar de la que yo era el último y más ignorante espectador. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque la respuesta estaba impresa en tinta oficial. Mi voz sonó hueca, lejana. Es una falsificación. Tiene que serlo. La desesperación se aferraba a la mentira más evidente, porque la verdad era un abismo demasiado profundo. Marcos soltó una carcajada, el mismo sonido seco y desagradable del velatorio. Oh no, hermanito, es lo más real que has tocado en tu vida. Pregúntale a Mateo. Él mismo ha verificado su autenticidad en el registro. ¿A que sí, Mateo? Dinos que no es papel mojado. Le lanzó la pregunta a nuestro abogado como se lanza un hueso a un perro. Mateo se aclaró la garganta, ajustándose las gafas con un gesto nervioso. Javier, los documentos son irrefutables, el certificado es legal y está debidamente registrado. Marcos nació en Segovia. Su madre biológica fue una mujer llamada Sofía. No Elena. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de mi antigua vida. Mi madre no era su madre. Mi hermano y yo no éramos del todo hermanos. Sentí una oleada de furia helada que me aclaró la mente. Así que todo era mentira. Toda mi vida. No era una pregunta. Era la constatación de un fraude. Me acerqué a Marcos, invadiendo su espacio personal, deseando que su sonrisa se borrara, que mostrara algo, cualquier cosa, que no fuera ese placer sádico. ¿Y por eso crees que te lo mereces todo, por ser el bastardo secreto de papá? La sonrisa de Marcos vaciló, sustituida por un destello de rabia pura. Cuidado con cómo hablas, Javier, no soy un bastardo, soy el primogénito. El primero. El que debería haberlo heredado todo desde el principio. Tú solo fuiste la solución, el hijo legítimo que vino después para tapar el escándalo y asegurar la dinastía. Se me secó la boca. Su lógica era perversa, retorcida, pero tenía un peso que me aplastaba. Él, el hijo del amor prohibido, del secreto. Yo, el hijo del deber, de la conveniencia. De repente, toda nuestra infancia se reescribió en mi cabeza bajo esa nueva y terrible luz. Su rebeldía, la preferencia velada de mi padre por mí, el hijo perfecto. ¿O era solo el hijo más fácil de querer? Mientras tú recibías los aplausos y las palmaditas en la espalda, continuó Marcos, su voz cargada de un veneno acumulado durante décadas, yo vivía sabiendo que era un impostor en mi propia casa. Papá me lo confesó todo hace un año, en una de nuestras últimas peleas. Me dijo la verdad para herirme, para ponerme en mi sitio. Pero le salió el tiro por la culata. Me dio el arma que necesitaba. Señaló los papeles sobre la mesa. Esto no es solo por el dinero, aunque pienso cobrarme cada céntimo de sufrimiento con intereses. Esto es por mi identidad. Por mi lugar en el mundo. Papá me robó una madre y me dio una que nunca me quiso. Me obligó a vivir una mentira. Y ahora, vosotros vais a pagar por ello. Mateo intervino, con su tono pomposo de abogado. Legalmente, la posición de Marcos es sólida. Como hijo biológico no reconocido en el testamento, puede impugnarlo con muchas posibilidades de éxito. La revelación de que Elena no es su madre biológica cambia por completo el reparto de la legítima. Sería un escándalo público devastador para el nombre de la empresa y de la familia. Era un chantaje, puro y duro. Estaban amenazando con tirar de la manta, con airear nuestros trapos más sucios en un juzgado si no cedíamos a sus exigencias. Miré a Mateo, el amigo de la familia, el consejero, y solo vi a un mercenario. ¿Y tú? Después de 40 años comiendo de la mano de mi padre, ¿le pagas así? ¿Ayudando a destrozar todo lo que construyó? Mi deber es con la verdad y la justicia, Javier, dijo, aunque sus ojos decían que su deber era con quien le ofreciera más. Y la verdad es que a Marcos se le ha negado su legítimo lugar durante demasiado tiempo. No podía seguir escuchando. Di media vuelta y me dirigí a la puerta, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Antes de salir me giré. Esto no ha terminado, Marcos. Ni de lejos. Has ganado una batalla, pero la guerra acaba de empezar. Mi propia voz me sorprendió. Ya no era la del hijo confundido. Era la de un hombre al que le han arrebatado todo y que ya no tiene nada que perder.
Salí de su apartamento y el aire de la calle me pareció irrespirable. Caminé sin rumbo, con el certificado de nacimiento arrugado en el bolsillo, quemándome a través de la tela. Cada cara que veía en la multitud me parecía una máscara. Todo el mundo tenía secretos. Mi familia más que nadie. Y en el centro de todos ellos estaba mi madre. Elena. La mujer que me había criado, que me había besado las heridas, y que me había mentido cada día de mi vida. La rabia me guió de vuelta a casa. Ya no sentía pena ni confusión. Solo una furia fría y afilada. Entré en el salón, donde los últimos restos de los lirios del velatorio empezaban a pudrirse, impregnando el aire con un olor dulzón y nauseabundo. Mi madre estaba sentada en un sillón, con la mirada perdida en la nada. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Me planté delante de ella. No dije nada. Simplemente saqué el papel arrugado del bolsillo y lo dejé caer sobre su regazo. Ella bajó la vista, leyó los nombres, y su cuerpo se encogió, como si hubiera recibido un golpe físico. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez de cera. Javier susurró, su voz un hilo tembloroso. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Le espeté, mi voz temblando de una ira contenida. ¿Que mi hermano no es mi hermano? ¿Que tú no eres su madre? ¿Que toda nuestra familia es una puta farsa construida sobre una aventura de papá en el campo? Dime, mamá, ¿qué coño vas a explicarme? Nunca en mi vida le había hablado así. La palabra mamá salió de mi boca cargada de un sarcasmo que me supo a ceniza. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, silenciosas, impotentes. Tu padre me obligó. No tienes idea de cómo era él entonces. Despiadado. Yo no podía darle un hijo. Lo intentamos durante años. Y él me humillaba. Me decía que no servía como mujer, como esposa. Y un día, volvió de Segovia y me lo dijo. Que otra mujer le había dado lo que yo no podía. Que si quería conservar mi lugar, mi apellido, mi vida, tenía que aceptar a ese niño como si fuera mío. Su confesión no me provocó compasión, sino un asco profundo. Estaba intentando justificarse, pintarse como una víctima. Pero yo solo veía a una cómplice. ¿Y quién era ella? ¿La madre de Marcos? ¿La tal Sofía? Ella negó con la cabeza, secándose las lágrimas con rabia. Una chiquilla. La hija del capataz, de Ismael Soto. Una cría que se dejó deslumbrar por el señorito de la capital. Tu padre la sedujo, le prometió el oro y el moro. Y cuando se quedó embarazada la compró. Le dio dinero para que desapareciera y nunca más volviera a ver a su hijo. Y a mí me entregó el bebé, como si fuera un paquete, una prueba de mi fracaso. La revelación cayó sobre mí como una losa. Ismael Soto. El hombre que le había vendido la finca a mi padre. El padre de Daniel, el niño del accidente. Sofía, la madre de Marcos, era la hermana de Daniel. Mi hermano y el niño al que había lisiado eran tío y sobrino. La red de mentiras era aún más enrevesada y repugnante de lo que había imaginado. Así que Daniel, empecé a decir, pero ella me interrumpió, su voz cobrando una dureza inesperada. Ese niño fue un castigo, una maldición. Desde que apareció, todo empezó a ir mal. Primero el escándalo con su hermana, luego el accidente. Tu padre se sentía culpable, sí, pero también vio la oportunidad. Enviando a Daniel lejos, se aseguraba de que nadie del pasado de Marcos pudiera volver a aparecer. Compró el silencio de toda una familia con dinero y con el exilio de un niño tullido. Se me heló la sangre. Mi madre no era solo una víctima. Era una estratega fría y calculadora. Había participado activamente en el encubrimiento. Había visto a Daniel no como un niño herido, sino como una amenaza para su precaria estabilidad. El amor que siempre había creído incondicional era en realidad un contrato lleno de cláusulas ocultas. Y tú me dejaste vivir en esa mentira, le dije, mi voz ya sin rabia, solo un vacío inmenso. Me criaste para ser el hijo perfecto mientras a mi lado crecía un hermano al que despreciabas en secreto. Le negaste el derecho a saber quién era, y a mí el derecho a conocer la verdad. Todo por dinero. Por el apellido. Por esta casa llena de fantasmas. Me di la vuelta, incapaz de seguir mirándola. Necesitaba aire. Necesitaba a alguien que no estuviera manchado por esta podredumbre. Y solo se me ocurrió un nombre. Tío Carlos. El observador silencioso. El único que parecía haber mantenido una brizna de humanidad en todo este lodazal. Lo encontré de nuevo en su taller, lijando una vieja cómoda de nogal. El olor a madera limpia era un bálsamo para mi alma sucia. Le conté todo. El certificado de nacimiento, la confesión de mi madre, la identidad de la madre de Marcos, el chantaje con Mateo. No omití ni un solo detalle sórdido. Él escuchó en silencio, sin dejar de pasar la lija por la madera con un movimiento rítmico y constante.
como si el trabajo manual fuera lo único que le anclara a la realidad. Cuando terminé, dejó la herramienta y me miró. Sus ojos estaban llenos de una pena antigua. Sabía lo de la chica, lo de Sofía. Pero nunca supe que Ricardo hubiera sido tan cruel como para obligar a Elena a criar al niño. Tu padre era un hombre capaz de construir un imperio, y de destruir un alma con la misma facilidad. Pensé que protegiéndoos del pasado os hacía un bien. Me equivoqué. Marcos nos va a destruir, tío. Tiene a Mateo, tiene los papeles, tiene la verdad de su lado. O al menos, una parte de ella. Nos va a quitar hasta el último céntimo, y va a arrastrar nuestro nombre por el fango. No sé qué hacer. Estoy solo en esto. La confesión me salió de las entrañas, una admisión de derrota que no me había permitido ante nadie más. Mi tío se secó las manos en un trapo y se acercó a mí. Puso una mano en mi hombro, una mano pesada y callosa, que transmitía una solidez que yo había perdido. No estás solo, Javier. Cometí el error de callar por lealtad a mi hermano. No volveré a cometerlo. Tu padre era un hombre complicado, pero no era tonto. Era un estratega. Siempre tenía un plan B. Y un plan C. Una chispa de esperanza, diminuta y frágil, se encendió en mi pecho. ¿Qué quieres decir? Ricardo sabía que Marcos era una bomba de relojería. Sabía que algún día la verdad podría salir a la luz. Y no iba a permitir que su hijo, problemático como él lo llamaba, destruyera el legado que te estaba preparando a ti. Me miró fijamente, y supe que estaba a punto de darme la llave que necesitaba. La caja que encontraste no era el único secreto del despacho. Era solo el primero. Hay algo más. Algo que tu padre me confió en su lecho de muerte, cuando ya apenas podía hablar. Me hizo jurar que solo te lo diría si la situación se volvía desesperada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué es, tío? Dímelo. No puedo decírtelo. Tengo que enseñártelo, dijo, cogiendo las llaves de su coche. Vamos a tu casa. Hay una pared en el despacho de tu padre que no es lo que parece. El viaje de vuelta fue un borrón. Mi mente iba a 1000 por hora. Un plan B. ¿Un último as en la manga del viejo Taur que era mi padre? Entramos en la casa en silencio. Mi madre ya no estaba en el salón. Mejor. Fuimos directamente al despacho, ese cuarto que se había convertido en el epicentro del terremoto de mi vida. Mi tío se dirigió a la gran estantería de roble que cubría toda una pared, la misma donde yo había encontrado la caja. Pero no miró los libros. Sus dedos recorrieron el marco de madera tallada, buscando algo. Presionó una moldura decorativa que yo había visto miles de veces sin prestarle atención. Se oyó un clic suave, y una sección entera de la estantería se deslizó hacia un lado, revelando una puerta metálica y gris. Una caja fuerte. Tu padre guardaba aquí los documentos verdaderamente importantes, susurró mi tío. La combinación es la fecha de nacimiento de tu abuelo, al revés. Con el pulso desbocado giré el dial. Los números parecieron tardar una eternidad en alinearse. Finalmente, la puerta cedió con un pesado quejido metálico. El interior estaba oscuro y olía a aire viciado. Contenía varias carpetas, un par de libros de contabilidad antiguos y algo más. Un objeto pequeño y negro. Una grabadora de microcasetes. La cogí. Pesaba poco, pero sentí como si sostuviera el destino de mi familia en la palma de mi mano. Había una cinta dentro. Con dedos temblorosos, pulsé el botón de key, play, EVES. Un siseo llenó el silencio de la habitación, seguido de una tos seca y familiar. Era la voz de mi padre, pero sonaba débil, rasposa, la voz de un hombre enfermo y cansado. Si estás escuchando esto, Javier, comenzó, es porque ha pasado lo peor. Porque Marcos ha decidido prenderle fuego a todo. Hizo una pausa para tomar aire, y pude oír el silbido de su respiración. Hay algo que debes saber sobre el accidente de Segovia. Una verdad que ni tu madre ni Carlos conocen. Una que me he llevado a la tumba. Me incliné más cerca, conteniendo la respiración. Mi tío me miraba con la misma intensidad. Esperaba una confesión sobre su culpa, sobre cómo había manipulado los hechos para proteger a Marcos. Pero lo que dijo a continuación, no fue una disculpa. Fue una declaración que lo cambió todo, que convirtió a mi hermano de verdugo a víctima de una conspiración mucho más siniestra de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. La voz de mi padre, metálica y moribunda, continuó. Marcos no tuvo la culpa del accidente, hijo. Él ni siquiera estaba allí, yo lo inventé todo. Dije que fue él, para tener una razón para alejarlo de ti. Para protegerte. Porque la verdad es que Marcos no es tu hermano, es mi hijo, sí. Pero tú, Javier, ¿tú no eres el mío? El silencio que dejó la cinta al terminar fue un abismo. Un vacío tan absoluto que podía oír el latido de mi propio corazón. Un tambor sordo y ajeno que bombeaba la sangre de otro hombre.
La voz de mi padre, extinguida para siempre, resonaba en las paredes del despacho, en mi cráneo, demoliendo cada pilar de mi existencia. Yo no era un Álvarez. Era un impostor. El hijo protegido, el heredero designado, era en realidad el extraño, la pieza que no encajaba. Miré a mi tío Carlos. Su rostro, normalmente un mapa de arrugas serenas, estaba descompuesto por la conmoción. Sus labios se movían sin emitir sonido. Él tampoco lo sabía. Había sido el guardián de un secreto, sin saber que protegía una mentira aún mayor. La revelación no solo me había destrozado a mí, había reventado la última bóveda de la memoria familiar, salpicándonos a todos con sus esquirlas. La voz de mi padre volvió a sonar en mi cabeza. No desde la cinta, sino desde el recuerdo. Te elegí a ti, Javier. Siempre te elegí a ti. No había sido un acto de amor paterno. Había sido la elección de un general desplegando sus tropas, sacrificando un flanco para proteger el centro. Marcos había sido el sacrificio. Y yo, el premio por el que se había luchado, un premio que ni siquiera pertenecía al vencedor. La ironía era tan cruel, tan perfectamente diseñada, que casi me hizo reír. Una carcajada histérica, que se ahogó en mi garganta. Cogí la grabadora con una mano que no sentía mía y salí del despacho. Mi tía intentó decir mi nombre, pero yo no me detuve. Caminé por el pasillo de mi casa, la casa donde había crecido, y cada retrato en la pared, cada mueble, cada crujido del suelo bajo mis pies, me gritaba que yo no pertenecía a ese lugar. Era un fantasma en la vida de otros. Encontré a mi madre en su dormitorio, sentada al borde de la cama, con la espalda encorvada. La derrota la había hecho pequeña, frágil. No levantó la vista cuando entré. Sabía que venía a por la última gota de verdad que le quedaba. Dejé la grabadora en su mesilla de noche y pulsé el play. No dije una palabra. Dejé que la voz de su marido muerto hiciera el trabajo sucio. Escuchó la confesión sin inmutarse, como quien oye una sentencia que lleva esperando toda la vida. Cuando la cinta terminó, el silencio volvió a llenarlo todo. Levantó la cabeza y me miró. Sus ojos ya no tenían miedo, ni ira. Solo un cansancio infinito, el agotamiento de quien ha sostenido un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Santiago, susurró. Y en esa única palabra, lo entendí todo. Santiago. El socio de mi padre, el que había muerto en un accidente de coche hacía 36 años. El hombre sonriente de las viejas fotografías de la empresa, el que mi padre siempre describía como más que un hermano. Mi verdadero padre. Lo amaba Javier, dijo ella, su voz rota pero clara. Era la única luz en mi vida. Ricardo era, Ricardo. Un buen partido, un hombre poderoso. Un matrimonio que mis padres arreglaron para unir dos fortunas. Pero Santiago era mi aire. Cuando murió, yo me moría con él, y entonces descubrí que te llevaba dentro. Eras lo único que me quedaba de él. Su confesión no era una disculpa, era un epitafio. La historia de una vida que pudo ser y no fue. Ricardo lo supo. Yo estaba destrozada, a punto de perderlo todo. Y él me hizo una oferta. Un pacto con el diablo. Me daría su nombre, su protección, y a cambio tú serías su hijo. Su heredero. El hijo que yo nunca pude darle. Juré guardar el secreto para siempre, para protegerte. Para darte la vida que Santiago habría querido para ti. ¿Una vida construida sobre la mentira?, le pregunté. Mi voz desprovista de emoción. Estaba más allá del dolor, en un páramo helado de comprensión. Le disteis a Marcos una vida de rechazo para protegerme a mí. Lo convertisteis en el villano de una historia que ni siquiera era la suya. Ella asintió y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Ricardo estaba obsesionado con el legado, y cuando Sofía apareció con Marcos, lo vio como una amenaza. Una mancha en su linaje perfecto. Lo aceptó, pero siempre como un recordatorio de su propio fracaso y de mi traición, aunque fuera una traición del corazón. Y cuando naciste tú, te convirtió en su proyecto, el heredero perfecto. Y para que fueras perfecto, Marcos tenía que ser el imperfecto. Lo siento, Javier. Lo siento por todo. Fui una cobarde. Por primera vez, la vi no como a mi madre sino como a una mujer atrapada entre un amor perdido y un marido implacable. Su cobardía nos había envenenado a todos, pero nacía de un dolor que yo apenas podía imaginar. No había perdón en mi corazón, no todavía. Pero empezaba a ver un atisbo de algo parecido a la piedad. Salí de su habitación y de la casa. El aire de la noche era frío y me golpeó la cara, devolviéndome a la realidad. Sabía lo que tenía que hacer. No había vuelta atrás. La guerra de Marcos no era contra mí. Nunca lo había sido. Su guerra era contra un fantasma, contra el espectro de un padre que le había negado todo, empezando por la verdad. Y yo tenía en mi poder la única arma capaz de terminar esa guerra, la verdad absoluta.
Conduje hasta su apartamento. Las luces estaban encendidas. Subí, sintiendo una calma extraña. La calma del que ya no tiene nada que defender, nada que perder. Me abrió la puerta él mismo. Detrás, en el salón, Mateo estaba sirviendo 2 copas de whisky, celebrando una victoria que ya daban por sentada. La sonrisa de Marcos se congeló al verme. Esperaba a un enemigo derrotado, a un hermano suplicante. Pero no encontró nada de eso en mi rostro. No había odio, ni rabia. Solo un vacío insondable. Se acabó, Marcos, le dije, mi voz tranquila. Entré en el salón sin que me invitara. Mateo me miró, incómodo, levantando su copa en un brindis patético que murió en el aire. ¿Vienes a rendirte?, preguntó Marcos, recuperando un ápice de su arrogancia, aunque la duda ya se había instalado en sus ojos. Sabía que entrarías en razón. No te preocupes, no te dejaré en la calle, te daré una parte, por los viejos tiempos. Negué con la cabeza. No quiero su dinero, quiero darte algo. La herencia de verdad. El último secreto que nuestro padre nos dejó. Saqué la grabadora del bolsillo de mi abrigo y la puse sobre la mesa de cristal, entre las 2 copas de whisky. Escúchalo. Y luego decide si realmente has ganado algo. Pulsé el play. La voz de Ricardo Álvarez llenó el silencio por tercera vez en aquella noche interminable. Marcos escuchó, primero con impaciencia, luego con una confusión creciente. Vi cómo su mandíbula se tensaba al oír la verdad sobre el accidente, sobre cómo había sido incriminado. Y entonces, llegó la frase final. Porque la verdad es que Marcos no es tu hermano, es mi hijo sí, pero tú, Javier, tú no eres el mío. El impacto en el rostro de Marcos fue brutal. Fue como ver un edificio derrumbarse a cámara lenta. La arrogancia, la rabia, el odio que lo habían alimentado durante 30 años se desvanecieron, dejando tras de sí un desconcierto infantil, una vulnerabilidad aterradora. Miró la grabadora, luego a mí, luego otra vez a la grabadora, como si su cerebro se negara a procesar la información. Mateo, el abogado, palideció. Dejó su copa en la mesa con un temblor que la hizo tintinear. El castillo de naipes legal que había construido se acababa de venir abajo. El caso de su cliente ya no era sobre un hijo no reconocido que reclamaba su parte. Era un laberinto de fraudes de identidad y paternidades ocultas que ningún juez querría tocar. Marcos se dejó caer en el sofá. Su cuerpo, siempre un nudo de tensión, parecía haberse quedado sin huesos. No, no puede ser, susurró. Es mentira. Es otro de sus trucos. Pero me miró a los ojos, y en ellos vio la misma verdad desoladora que yo había descubierto. No había truco posible. Toda tu vida, le dije, mi voz suave, casi compasiva, has luchado contra mí, me has odiado por ser el favorito, el hijo legítimo. Y resulta que el único hijo legítimo aquí, eres tú. Papá te sacrificó, te convirtió en un monstruo, para proteger a un niño que ni siquiera llevaba su sangre. Te robó la verdad, y a mí me robó una identidad. Nos usó a los 2 como peones en su partida. ¿Lo entiendes ahora, Marcos? Esta guerra no era entre tú y yo. Era de los 2 contra él. Y ha ganado. Incluso desde la tumba. Ha ganado. El silencio que siguió fue la verdadera muerte de nuestro padre. El momento en que su poder sobre nosotros se rompió por fin. Marcos se cubrió la cara con las manos y, por primera vez desde que éramos niños, lo oí llorar. No eran sollozos de rabia, ni de autocompasión. Eran los sollozos secos y desgarrados de un hombre al que le acaban de robar el sentido de toda su existencia. Su victoria no solo era hueca, era una farsa. Me di la vuelta y me fui. Dejé a Mateo balbuceando excusas y a mi hermano enfrentándose a sus demonios. Ya no había nada más que decir. La verdad, como un ácido, lo había disuelto todo. La herencia, el odio, la hermandad. Pasaron las semanas. No volví a la casa. Viví en un hotel. Un espacio anónimo, para un hombre anónimo. Inicié los trámites para renunciar al apellido Álvarez. Fue un proceso extrañamente liberador, como quitarse un traje que te ha oprimido durante toda la vida. Un día, recibí una llamada. Era Marcos. Nos vimos en un café, un lugar neutral. Estaba más delgado, con ojeras. La rabia se había ido de sus ojos, reemplazada por una fatiga profunda. Me tendió una carpeta. Dentro había documentos legales. Había dividido todo el patrimonio en 2 partes exactamente iguales. Una para él, otra para mí. Es lo justo, dijo sin mirarme. Él te eligió a ti, te crió como a un hijo, eso también cuenta. El dinero, ya no me importa, cógelo. Miré los papeles, cifras que podían comprar varias vidas. Pero yo ya no quería una vida comprada, quería una vida vivida. Empujé la carpeta de vuelta hacia él.
No, Marcos, quédatelo todo. ¿La empresa, las casas, el dinero? Es tu apellido, tu legado de sangre. Lucha por él si quieres o préndele fuego. Ya no es mi problema. Levantó la vista, sorprendido. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Me encogí de hombros y por primera vez en mucho tiempo, sentí una ligereza genuina. No lo sé. Buscaré a la familia de mi padre, de Santiago. Quizás no quede nadie. O quizás encuentre un pedazo de mí que no sabía que me faltaba. Empezaré de cero. Con mi propio nombre. Nos quedamos en silencio un momento. Dos extraños unidos por la misma traición. Él, el hijo de sangre rechazado. Yo, el hijo de corazón, utilizado. En ese silencio, algo parecido a la paz se instaló entre nosotros. No éramos hermanos. Quizás nunca lo habíamos sido de verdad. Pero éramos supervivientes de la misma catástrofe. Cuida de ella, le dije, refiriéndome a nuestra madre. Él asintió, una promesa silenciosa. Me levanté para irme. Marcos, dije, deteniéndome. Él me miró. Espero que encuentres lo que buscas. Él asintió de nuevo. ¿Y tú, Javier? Fue la primera vez que pronunciaba mi nombre, sin una capa de resentimiento. Salí del café y el sol me dio en la cara. El mundo parecía diferente, más nítido, más real. Mi padre me había dejado la más cruel y valiosa de las herencias. Me había legado una mentira tan colosal que, al derrumbarse, me había hecho libre. Libre de las expectativas, del peso de un apellido que no era mío, de la obligación de continuar un legado manchado de secretos. La familia, me di cuenta, no siempre es un refugio. A veces es el campo de batalla donde se libran las guerras más silenciosas y devastadoras. No es la sangre lo que nos une, sino las historias que nos contamos para poder mirarnos al espejo cada mañana. Vivimos de ficciones necesarias, de pactos de silencio, hasta que alguien tiene el coraje, o la desesperación, de gritar la verdad en medio del velorio. No sé qué me depara el futuro, no tengo un imperio que heredar, ni un apellido que defender. Solo tengo un nombre, el que me dio una madre que amó a mi padre, y un camino por delante. Ya no soy la continuación de la historia de Ricardo Álvarez. Soy el principio de la mía. Y por primera vez en mi vida, esa idea no me da miedo. Me da esperanza.